Y bueno, pues un día más se va colando. Buenos días a todos, bienvenidos a La Brújula en Radio La Luna, AM 1140, lunes y martes de 12 a 14 horas. Hoy, lunes 28 de octubre. No es un día más, ¿eh? Hoy podemos decir que hay nuevo presidente en la Argentina. Hay presidente electo que se acaba de reunir con el presidente en ejercicio. Ya vamos a ir hablando de todo esto. Buenos días a todos los que nos están escuchando por aire, aquí en toda la zona del área metropolitana. Buenos días a quienes nos escuchan por las aplicaciones de los celulares y también por quienes nos escuchan por internet en distintos lugares del país. Buenos días, Radio Fénix de Corrientes, 92.1 MHz, y su directora, como siempre, la doctora Mónica Colunga, que es la que nos permite llegar a través de Radio Fénix de Corrientes a una importante audiencia de aquella ciudad capital y también una zona del Chaco. Y también, lógicamente, como siempre le agradecemos a Radio La Paquita y nuestros amigos Gustavo Figini y Elvio Yadanza, que el viernes pasado estuvimos haciendo un extensísimo reportaje, donde, bueno, ellos querían saber mi opinión sobre una cantidad de cosas y, bueno, para una audiencia que nos tiene permanentemente allí presentes, en donde, en Uspallata, Mendoza, allí en los 2.039 metros de altura, porque siempre decían las alturas de la cordillera, bueno, son 2.039 metros arriba del nivel del mar, y la cordillera sigue subiendo hacia la zona de la Aconcagua, el paso casi obligado para ir a Santiago de Chile, un Chile lleno, cargado de novedades. El Chile de hoy no es el Chile de hace 15 días atrás, son dos Chiles con cambios muy importantes, aunque la configuración siga siendo la misma. Así que buenos días a ellos también. Buenos días a Beto Perdomo, nuestro operador, que es el que hace posible que esto salga al aire con la máxima claridad y que podamos ir resolviendo todos los asuntos operativos que vamos teniendo, lógicamente, porque las radios tienen su dinámica, los programas no son estáticos y la realidad también nos va introduciendo elementos que no teníamos previsto, así que con él podemos resolverlos. Y muy buenos días a quien lo hemos empezado a saludar desde hace un tiempo porque es quien nos hace toda la postproducción. Tenemos aquí, nada menos que acompañándonos, a Daniel Pérez. Buen día, Daniel. Buen día, Mario. Buen día, audiencia. Bueno, ahí está, Daniel Pérez, con el cual vamos a desarrollar el programa del día de hoy. Bueno, es un programa donde tenemos algunos invitados, vamos a estar conversando en muy poquitos minutos con Adrián Camps, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, secretario general del Partido Socialista Auténtico, para que nos dé una mirada de lo que ocurrió, una mirada, es decir, no son todas las miradas, es una mirada desde el socialismo auténtico. También vamos a hablar otra mirada, vamos a tratar de comunicarnos con una diputada electa en el día de ayer, Mónica Frade. Bueno, la elección de ayer, y ya entraríamos un poquito en como introducción a los temas que nos están absorbiendo en el día de hoy, y que tienen que ver básicamente con una elección que, si bien el resultado final uno puede decir no fue sorpresivo, porque estaba dentro de lo previsto, así como las encuestas habían errado la diferencia por la cual iba a ganar Alberto Fernández en las primarias del 11 de agosto, que parecía muy ajustada y terminó siendo de 15 puntos. Ahora, algunos le estaban dando 16, 18, 20 puntos, 22 puntos, y resulta que terminó en 8 puntos, configurando un escenario que vamos a ver cómo evoluciona, pero es un escenario donde hay una cierta paridad de fuerzas, porque 48-40, vamos a decirlo así, para 88% de los votos, y ahí tenemos una representación del 88% del electorado que concurrió a votar en el día de ayer. Es decir, en una elección
de una enorme concurrencia, porque superó el 80% la concurrencia, eso es, pocas veces se da. En la Argentina se ha dado unas cuantas veces, pero son las elecciones donde el pueblo quiere participar real y efectivamente, y entonces tenés una elección de más del 80% de concurrencia, y de ese 80%, el 88% votó o a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como fórmula ganadora, o a Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto como segunda fórmula. Y lejos quedó mi candidato, Roberto Labaña, que creí que era el hombre que tenía la prudencia, la maduración, la experiencia, los conocimientos, como para poder afrontar la crisis profunda que vive nuestra Argentina, la crisis económico-social que vive nuestra Argentina, y que, bueno, ha quedado tercero. Cuarto lugar ha quedado para el FIT, y, bueno, después han quedado Gómez Centurión y José Luis Esper, pero ya bastante más atrás. Entonces, hoy querríamos un poquito analizar sobre qué nos va a deparar este escenario. Creo que esa es la gran pregunta. La buena noticia de hoy es que se han reunido el presidente en funciones hasta el día 9 de diciembre a las 24 horas, que es Mauricio Macri, con Alberto Fernández. Pero poco sabemos sobre qué es lo que se ha tratado en esa reunión. Daniel, ¿vos sabés algo de lo que se ha tratado en la reunión? No, que ha culminado hace apenas unos minutos, sí, todavía no. Y donde seguramente, bueno, los temas más acuciantes tienen que ver con las reservas del Banco Central, que me parece que ha surgido un cepo que ahora es brutal, porque pone un tope de $200 por mes, que es lógicamente para preservar las reservas, porque el Banco Central llegó a liquidar 1.700 millones de dólares de reservas el último viernes, cosa que realmente iba a una crisis terminal el Banco Central y la República Argentina, a ese ritmo de liquidación de reservas, porque no había reservas ni siquiera para transcurrir el mes de noviembre. De manera tal que ahora pone un cepo donde lo lleva a $200. Realmente me parece una cifra insignificante. Quizás $10.000 fuera una cifra muy alta y el gobierno podría haberla situado en unos $2.000 en su momento, cosa que le hubiera impedido ahora tener que llevar el cepo, el segundo cepo, de $10.000 a $200. Pero quiero decirle a nuestros oyentes que las reservas del Banco Central, sobre todo en épocas de incertidumbre y de falta de confianza, son absolutamente fundamentales. ¿Por qué? Porque había un economista amigo que decía, es como la nafta en el tanque de nafta de un coche. Es decir, vos podés tener cualquier coche, el más moderno de todos, el más caro de todos, podés tener una Ferrari, un Mercedes-Benz, lo que vos gustes. Si no tiene nafta, eso no va a funcionar. Y eso es lo que le ocurre a una economía en caso de quedarse sin reservas. Pero creo yo que esta es una preocupación que atañe a poca gente. Es decir, ¿por qué? Porque la gente que podía ahorrar hasta $10.000 por mes es un número pequeñito de personas, de familias, algunas miles de familias. Cuando usted baja la capacidad de ahorro a otro número menor a 10.000, usted puede llegar hasta 1 millón de personas que puedan cambiar algún pesito que tienen por dólares. Pero básicamente la inmensa mayoría no tiene capacidad de ahorro, entonces no compra dólares. Y a esa gente, ¿qué es lo que le afecta? A esa gente lo que le afecta es la inflación. Y creo yo que si un tema central debieron haber tratado en el día de hoy
Alberto Fernández, elegido en el día de ayer presidente sin necesidad de balotaje, y Mauricio Macri, presidente en ejercicio, es el tema de la inflación. Las reservas por un lado y la inflación por otro lado. ¿Por qué? Básicamente porque esto está golpeando el bolsillo de nuestra gente. Y porque además se produce una situación de abuso de algunos fabricantes y de algunos comercios. ¿Por qué? Porque frente a un posible acuerdo de precios, los tipos ya adelantan los suyos y entonces cuando se sientan a negociar tienen los precios más altos. Bueno, creo que por ahí tenemos el primer contacto del día. ¿Sí? Estamos en contacto con Adrián Camps, como lo hemos presentado, diputado de la ciudad, mandato cumplido, actualmente secretario general del Partido Socialista Auténtico. Buenos días, Adrián. Buenos días, Mario, ¿cómo te va? Un gusto. Bárbaro. Bueno, Adrián, mira, queríamos, lógicamente, que este país y la región, incluido Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, elecciones de ayer en Uruguay, en fin, tenemos un caudal de información que muchas veces nos induce a confusión. Querríamos tener una mirada tuya sobre lo que ocurrió en el día de ayer en la Argentina, que cuando digo una mirada tuya, digo una mirada desde el socialismo auténtico. ¿Qué es lo que pensás que ocurrió ayer en la Argentina? Bueno, empecemos por la positiva, ¿no? Bien. En una situación de grave crisis económica y social, los conflictos se canalizaron políticamente. Así es. Y eso me parece que tiene una gran importancia. Si no hubo un descreimiento en los partidos políticos, digamos, que se vayan todos, que la gente salga a la calle, reclamando con justa razón, porque no es que podían salir a reclamar sin sentido. Y bueno, eso se logró canalizar hacia un proceso electoral que fue ejemplar. Y no hemos tenido prácticamente denuncia de fraude, salvo el vetusto sistema de la lista sábana, que espero que sea reemplazada por la boleta única de papel. Así es. Pero después no ha habido mayores inconvenientes, los candidatos reconocieron rápidamente unos la derrota, los otros festejaron el triunfo, no hubo incidentes en las calles y la verdad es que me parece que eso es algo que tenemos que valorar. Bien. Bueno, el segundo elemento positivo es que tenemos un presidente electo, felicitaciones a él, y que no entramos en un balotaje, en una etapa de mayor incertidumbre, que realmente a la Argentina era muy costosa. Así es. Porque también se manejaban variables económicas con criterio electoral, medidas, bueno, ahora todo eso se terminó, ya está resuelto el tema del presidente. Y el otro tema positivo es que se ha iniciado rápidamente la transición, con una reunión que tuvieron esta mañana el presidente electo y el presidente saliente, y esperemos que empiecen a trabajar los equipos para ver cómo se reencausa la situación. Me parece que eso es destacable. Así es. De la elección que tuvimos ayer. Y bueno, ahora vos sabés, Adrián, que está bajando el dólar unos centavos. No sé si vos tenés idea a qué atribuirlo, si a que se terminó la incertidumbre o a que está funcionando un cepo durísimo para la compra de dólares. Mira, en parte es por, digamos, pueden ser las dos cosas que decís vos, Mario, pero también, si todo aquel que tenía pesos salió a comprar dólares la semana pasada. Entonces, se vencían los plazos fijos, en pesos se pasaban a dólares, el que tenía algún ahorro. Bueno, en general nadie tiene plata en efectivo ahora, ¿no? Sí, claro. Con la tasa de inflación que tenemos. Pero me parece que todo el mundo salió a comprar en la última semana. De hecho, fue caótica la situación en los bancos. Y por otra parte, también la limitación que puso el cepo. Sí. Ahora, volviendo al tema electoral, yo como socialista me quedé con las ganas de ver un candidato socialista. Totalmente, ¿eh? No lo puedo evitar, es decir, vi los debates, la presencia de candidatos de derecha, de ultraderecha, de centro,
y después, bueno, había una gran distancia hasta la izquierda unida en lo que es el espectro ideológico, político, ¿no? Y me parece que ahí faltaba un candidato, y a vos te consta que nosotros hicimos todo el esfuerzo posible porque fuimos a ver a Bonfatti en el año 2018, que fuimos los dos juntos, sí, y le propusimos que él sea candidato a presidente, no él porque él iba a ser candidato a gobernador, pero sí podía ser Lifchitz, y que lanzara un espacio de tipo progresista, que superara la grieta y que trajera nuevas ideas para la República Argentina, y que no nos manejáramos siempre entre volver al pasado o seguir con un presente que ya había fracasado rotundamente en materia económica y social. así es. Pero bueno, no se pudo dar. Espero que reflexionen todos los miembros de este espacio, socialista, progresista, y que nos podamos poner de acuerdo en generar algo nuevo para la Argentina. Sí, bueno, en ese sentido también he tenido manifestaciones, yo creo que algo va a amanecer, pero te traigo de nuevo Sí. ¿cómo estás viendo la transición? Es decir, faltan 6 semanas para que asuma el nuevo presidente, y anoche Cristina Fernández de Kirchner en el acto dijo que hasta el 9 de diciembre a la noche el presidente es Mauricio Macri y que se haga cargo de la situación. ¿Cómo estás viendo estas 6 semanas que tenemos por delante? Me parece que es así, digamos, es el presidente el que está es responsable hasta el 9 de diciembre. Pero también es cierto que tenemos un presidente electo que ha generado una gran expectativa y que obviamente una cantidad de factores de tipo económico y social ya están pensando en el nuevo mandato y no en el mandato que termina. Entonces me parece que ahí hay que acordar una cantidad de medidas durante la etapa de transición, y allí, si bien la responsabilidad última la tiene el presidente actual, el presidente electo va a tener que comprometerse con determinados anuncios para generar tranquilidad hacia el futuro. Claro. Empezar a anunciar cuáles son sus ideas, y ir generando los acuerdos que le permitan gobernar. Porque, te digo una cosa, ha tenido una actitud muy importante Alberto Fernández en lo que significó generar una coalición exitosa en base a la unidad del peronismo. La verdad es que demostró actitudes políticas de gran nivel, Sí. porque no era fácil reunir a los distintos sectores y llevarlos a la elección, que es lo que les permitió ganar, en definitiva. Ahora, las alianzas que uno hace para ganar elecciones no son las mismas que a veces se necesitan para gobernar, porque acá hay un 50% que no votó a este gobierno, y hay actores de peso que bueno, que tendrán que ser convocados y que se tendrá que generar una alianza inclusive para obtener las mayorías parlamentarias y demás. Entonces eso empieza ya, no es que hasta el 9 de diciembre gobierna Macri y después asume Fernández. Estos son acuerdos que se tienen que ir gestando, y que se tienen que empezar a dar certezas y conseguir aliados, y eso empezó el día de hoy. Y pensás, porque aquí digamos que el Fondo Monetario Internacional, que ha intervenido activamente en la política argentina, prácticamente tiene una receta universal. Es como si fueras a un médico que tiene una pastilla que te resuelve todas las enfermedades habidas y por haber, ¿no? Entonces, ellos resuelven con ajustes contractivos, que evidentemente van al fracaso una y otra vez, casi sin solución de continuidad, y en el mejor de los casos producen el derrumbe político del gobierno que las implementa. ¿Lo ves a Alberto Fernández implementando una política expansiva en un marco complejo como el que tenemos en la actualidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además la Argentina el ajuste ya lo hizo en una gran medida, y pagó un altísimo costo por ese ajuste, ¿no? El llamado déficit cero, la desinversión en cantidad de sectores, bueno, para llegar al equilibrio fiscal como producto del acuerdo del fondo, me parece que la Argentina ya hizo el esfuerzo
que podría ser, aunque yo no comparto el método, ¿no? Relatando algo que sucedió. Y me parece que, digamos, teniendo la experiencia latinoamericana y lo que está sucediendo en el mundo y las grandes dificultades que tiene este país, me parece que no, que el camino que va a tomar Alberto Fernández no va a ser ese. Bien, bien. Quiere decir que podemos tomarlo con cierta expectativa, cierta esperanza. Yo la semana pasada decía, la esperanza para los argentinos no es una opción, es una necesidad. No podemos no tener esperanza porque aparte vamos a seguir viviendo en democracia y vamos a tener 4 años de un próximo gobierno que efectivamente tiene que dar respuesta a una situación muy angustiante de vastos sectores de la población, quizás no de las zonas rurales, quizás no de las zonas céntricas, más céntricas de las zonas urbanas, pero sí en la gran periferia de la zona urbana la situación realmente es muy mala. Sí, es así, pero también es mala para los sectores de la clase media urbana, que han pagado un precio altísimo con este gobierno y realmente necesitan también dar soluciones, digamos, han perdido nivel de vida, muchos ya no pueden mandar los hijos a los colegios donde iban, o mantener las prepagas, o mantener el auto, digamos, han tenido que recortar mucho su nivel de vida. Sí. Y la Argentina tiene que iniciar una etapa de crecimiento. Ya no puede ajustar, porque ajustar es para ir para peor. Sí, claro. ¿Cómo entendés el triunfo de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, que realmente fue impactante? El tipo sacó 50 y pico % de los votos. Sí, es bastante esperable, más allá de que no tenía esa expectativa. Tengamos en cuenta que el PRO había sacado, cuando fue a las elecciones del 2015, que compitió contra Lustó, sacó 47 y pico. Sí. Yendo solos. Y la ECO había sacado 20 y pico. Ahora, prácticamente todos los partidos que estaban en la ECO, menos el socialista auténtico, se sumaron a la Junta por el Cambio. Sí. La UCR de la capital, el partido de Ocaña, Confianza Pública, Elisa Carrió, el radicalismo de Nosiglia, todos se suman a Junta por el Cambio. El Partido Socialista. Y el Partido Socialista, exactamente, de la capital federal. Correcto. Y aumentó 7%. Claro. No es que aumentó tanto. Quiere decir que se llevó más superestructura que la gente de abajo, pero le alcanzó para ganar en primera vuelta. Le alcanzó para ganar en primera vuelta. Y al mismo tiempo hizo muchas concesiones en la lista. En la lista de legisladores, incorporaba una cantidad de diputados ahora electos que no provienen del PRO, que provienen de los partidos aliados que antes habían ganado esas bancas por otro lado. Claro. Entonces allí se va a gestar una situación de acuerdos de interbloques, aunque funcione en el mismo bloque, vaya a saber si es así. Pero te digo, también hay que interpretar la victoria de Larreta en eso, ¿no? Que incorporó otros sectores y llevó a la ciudad casi a un escenario de balotaje. Casi. Claro. Y ellos en el balotaje, cuando competían contra candidatos peronistas, salían 60-40. Claro. Ahora salieron 55 a 35, porque también hubo otros actores como Labaño, como la izquierda. Sí. Pero casi estuvimos en un escenario de balotaje. Casi escenario. ¿Cómo lo estás viendo a Rodríguez Larreta? ¿Como alguien que aspira a conducir ese espacio o va a quedar subordinado a Mauricio Macri? Un Macri que fue derrotado, perdió su reelección, pero que hizo una remontada que lo sitúa como un protagonista del futuro. Mira, yo no creo que Rodríguez Larreta tenga ambiciones presidenciales. Ajá. Me parece que su ambición es, continuar su gestión en la ciudad. No lo veo como jugando en ese otro plano. Y me parece que le falta también carisma o vocación de poder, no sé. Claro.
me parece que es un producto que tiene un alto nivel de imagen positiva en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero si lo sacás de acá, me parece que no. Claro. Que no le da. Que va a ser un actor importante dentro del rearmado de todo este espacio de Juntos por el Cambio. Sí, él es una figura exitosa, ganó con el 55%. Sí, claramente. Sí, va a tener un rol importante, me parece, en el futuro político. Pero no lo veo como queriendo jugar una alternativa presidencial después de que cumpla sus 4 años del segundo mandato, ¿no? Y el fenómeno provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo estás viendo? Aquí se produce un triunfo también categórico de Axel Kicillof sobre quien era la figura más taquillera y durante casi 3 años la personalidad política con mejor imagen en la Argentina, que era María Eugenia Vidal. ¿Qué me dices de eso? Mira, me parece que se la come la crisis económica. Uh-huh. La verdad que es un milagro que hayan sacado los votos que sacaron. Sí. Todavía, ¿no? Porque vos tenés inflación 50%, tasa de interés 60%, desocupación, caída de la actividad económica, endeudamiento externo, dólar alto. Es muy difícil que todas esas cosas se puedan conjugar en negativo, porque generalmente una te compensa a la otra, ¿no? Si tenés tasa de interés alta, tenés dólar bajo. Y bueno, si tenés endeudamiento, tal vez generaste crecimiento, invertiste la plata en algo que sea productivo. Y realmente la situación económica ha sido dramática y ha golpeado mucho sobre el conurbano, donde están los sectores industriales, la posibilidad de hacer tareas en actividades de monotributistas, ha golpeado tremendamente. Claro. Y me parece que la gente eligió cambiar, y cuando dicen cambiar, buscan la alternativa que tienen a mano, no es que se ponen un debate filosófico sobre el proceso histórico. Eligen la alternativa que tienen a mano, y la alternativa era esa. Te pregunto la última. También se viene un congreso que aparentemente va a tener una mayoría, exigua, pero mayoría al fin, en el Senado, y va a tener más dificultades en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Ves un clima en el cual se puedan negociar las leyes necesarias, o pensás que la situación de tensión que se vivió durante la campaña electoral se va a mantener durante los próximos 2 años? Porque evidentemente en el horizonte está empezó la campaña del 2021. Mira, generalmente un gobierno electo tiene un margen, por lo menos de 2 años, como para poder generar acuerdos y conseguir los votos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados fundamentalmente, donde van a tener minoría, y también en el Senado, porque en el Senado de última las provincias negocian de acuerdo con sus intereses. Claro. No es que porque pertenezcan al mismo signo político ya tienen el acuerdo. Entonces, creo que sí, creo que también Fernández va a generar otros acuerdos que van más allá de su espacio electoral inicial, porque va a tener que acordar con gobernadores, va a tener que acordar inclusive con sectores políticos que se han expresado a través de Juntos por el Cambio. Claro. Me parece que es lo que él va a intentar. Bueno, veremos, te vamos a molestar más adelante, Adrián. Yo recuerdo perfectamente que en el año 2003 Néstor Kirchner, del que ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento, el 9º aniversario, había empezado su gestión maltrecho, con un 22%, sin tener un balotaje con Carlos Menem, que desistía de ir a ese balotaje, y desde ese 22% el hombre, haciendo política, supo construir poder, un poder de tal magnitud que todavía en gran medida pervive en Cristina, pervive en sus seguidores. ¿Crees que finalmente Alberto pertenece a esa escuela de constructores de poder? Es que no le queda otra, digamos, por el propio origen de la candidatura de Alberto Fernández.
que fue promovida por Cristina Kirchner. Y vos mencionabas el caso de Néstor, que fue en ese caso impulsado por Duhalde. Claro. Y bueno, todos decían, sí, bueno, es una expresión del dualdismo, en realidad el poder lo tiene Duhalde. Bueno, la realidad demostró que no. Uh-huh. Y creo que también Alberto Fernández va a necesitar reafirmar su poder político a través de alianzas. Obviamente tratará de conservar las que tiene actualmente y que lo llevaron a ganar, pero también va a tratar de desarrollar un espacio propio, claro, porque eso es natural, natural de un político con la experiencia que tiene Alberto Fernández. Bien, bueno, Adrián, te agradecemos muchísimo esta comunicación, y bueno, te vamos a estar molestando dentro de no mucho tiempo, porque la dinámica de la política argentina nos obliga a analizar cada uno de los pasos que se van dando, y compartimos desde este programa La Brújula con vos, que ayer fue realmente un día muy importante porque un malestar social de magnitud finalmente tuvo una canalización institucional que hace a la paz y a la buena convivencia entre los argentinos, ¿no? Así es, hubiera sido terrible que no hubiera sucedido eso. Claro. Terrible, que hubiésemos sumado una crisis política a todas las que tenemos encima. Claro. Bueno, te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con el diputado de la ciudad, mandato cumplido, Adrián Camps. Yo tengo amigos por todos lados y quiero decirles que cuando este programa define una posición política, lo hace nunca pensando que es la única posible o que lo que nosotros decimos es la verdad absoluta. Es una mirada. Y sí, creemos que es una mirada importante porque la sostenemos en una historia, en una experiencia, en un conocimiento de la realidad, pero evidentemente cada circunstancia también tiene otras miradas posibles, ¿eh? Cuando hablamos, me acuerdo con Jorge Rulli, no sé si te acordás de aquel programa, Daniel, sí. Jorge dice, claro, en otro tiempo histórico yo me enojaba, pero ahora no me puedo enojar porque veo... ¿Y por qué esa gente vota lo que vota? Y muchas veces porque ve el comportamiento de intendentes del Gran Buenos Aires que hacen realmente un clientelismo tremendo, a veces porque ven hechos de corrupción que les producen repugnancia, en fin, cada uno tiene sus motivaciones para votar como vota y las motivaciones son múltiples, dicen algunos especialistas. Hay cuestiones que son emotivas, hay cuestiones que son de empatía con el candidato, hay cuestiones que son de tradiciones, yo vengo de la tradición socialista, radical, peronista, liberal, hay cuestiones que son ideológicas, hay cuestiones que son económicas, que pesan, pero fíjate que pesan, pero que lo que mueve el espectro político respecto del 2015 es pequeño. Y sin embargo, el fracaso de Macri es matemático, es decir, es incontrastable. Sí, hay una interpretación, o sea, acá se erige Juntos por el Cambio como el partido opositor, o sea, el espacio opositor. El gran perdedor es el PRO dentro de ese espacio, ¿sí? Sí. O sea, Marco Peña, Mauricio Macri, y quedan más o menos indemne Vidal, aunque perdió la elección, pero su imagen dentro de ese espacio se mantiene. Y obviamente Horacio Rodríguez Larreta, que coincido con Adrián, no creo que tenga ambiciones de presidencialistas, es más un gestor, ¿no? Es un hombre de gestión. Es un hombre de gestión, y yo creo que apuntará a ese lado. Pero dentro de ese espacio, por ejemplo, Lustó va a ir creciendo, y yo no sé si será el próximo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, o sea, candidato, digo, ¿no? Candidato. Sí, así es. Espacio. Bueno, vamos a ir a un pequeño cortecito, un poquito de música para recrearnos un poco, y vamos a seguir aquí analizando todo lo que pasó ayer, lo que está pasando, y esta dinámica tremenda que tiene la política argentina. Seguimos aquí en La Brújula. Daniel, bueno, me llegan buenos comentarios de la participación de Adrián Camps, como analista
También me mandan mensajes. Por ejemplo, acá gente de Morón, que es donde está situada la radio, aquí perdió nada menos que Ramiro Tagliaferro, que era el esposo de María Eugenia Vidal, perdió con Lucas Gui. Por poco más de 3 puntos. Por poco más de 3 puntos. O sea, es una... hizo una repuntada importante respecto a los 10 puntos que lo habían separado el 11 de agosto, pero lógicamente no alcanzaron. Bueno, me siguen llegando mensajes, pero me parece que es un dato relevante porque pierden un distrito que simbólicamente María Eugenia Vidal y Ramiro Tagliaferro vivían en Morón. Ella era vicejefa de Correcto. gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vicejefa de Mauricio Macri, pero vivía en Castelar. Y ahora, bueno, yo creo que se va con buena imagen María Eugenia Vidal, creo que se va con buena imagen, dice que va a vivir a la casa de los padres, ella estaba viviendo en la base aérea del Palomar, por razones de seguridad, por razones, vaya a saber, de tranquilidad. Nosotros sentíamos, los que vivimos por esta región, sentíamos el helicóptero y sospechábamos que por la cercanía venía a depositar a la gobernadora en la base aérea de Morón. Pero bueno, lo que habla también, yo creo que ayer ella también hizo un discurso que habla de una dirigente que no va a quedar muy al margen, porque dijo que no venían para que se escribieran en los libros de historia su nombre, que no vinieron para enriquecerse y que vinieron por un acto de servicio. Y como yo soy un tipo en esto que le he dado muy duro al gobierno de Macri porque yo creo que ha sido absolutamente incompetente, también tengo que decir que la provincia de Buenos Aires, así como está diagramado el esquema de poder en la República Argentina, es muy difícil de gobernar. Y por eso no es raro que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires alcance la presidencia de la Nación. En cambio, de los 4 o 5 jefes de gobierno que tuvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya 2 llegaron a la presidencia de la Nación, y alguien que vive en Puerto Madero, como Alberto Fernández, también llega a la presidencia de la Nación. Es mucho más fácil llegar a la presidencia de la Nación desde Puerto Madero, Palermo, Recoleta o Belgrano, que llegar a la presidencia de la Nación desde La Plata o algún punto de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué motivo? Porque la provincia... Es más fácil desde otra provincia. Incluso desde otra provincia. Y esto, bueno, se viene verificando desde hace más de un siglo. Y vos pensás que hace apenas 23 años que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires justamente ganó su autonomía y ya puso 2 presidentes de la Nación. Esto habla a las claras. Y además, vos pensás que María Eugenia Vidal venía de la ciudad de ser vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pasa a ser gobernadora. Y Axel Kicillof pasa a ser militante de la Ciudad de Buenos Aires y pasa a ser gobernador. Y antes Rucauf venía de ser vicepresidente, y Scioli venía de ser vicepresidente, y Duhalde venía de ser vicepresidente, y Cafiero había sido un dirigente nacional que iba a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es tan difícil que los candidatos naturales a gobernador, que deberían ser los intendentes exitosos, pueden sacar el 50, el 60, el 70% de los votos en su distrito, pero no logran tomar la dimensión como para gobernar la provincia de Buenos Aires. Yo creo, le deseo lo mejor al gobernador, le deseo lo mejor también a todos, para bien de todos, a la gobernadora que se despide y que se despidió yo creo que dignamente ayer con un buen discurso, al gobernador que llega, que ayer hizo un discurso muy crítico, no sé si era el discurso ya para ese momento, pero también le deseo a Axel Kicillof el mejor de los gobiernos, a sabiendas de que se va a encontrar con enormes dificultades, que la provincia no es sencilla. Cuando María Eugenia llegó a la provincia creyó que iba a cambiar, que estábamos construyendo una provincia nueva. Y puede ser una provincia nueva por los tramos que ella recorría, porque una provincia tan grande siempre tenés un pedacito de ruta nueva, siempre tenés un puente, siempre tenés una escuela, siempre podés tener pequeños lugares por donde vos los recorras y te creas que estás cambiando todo, pero el todo sigue siendo el mismo. Ya, ese es parte del problema de Cambiemos, que se creen que con la obra pública alcanza y no alcanza.
no alcanza con la obra pública y sobre todo cuando los recursos que vos tenés son exiguos y en relación a la superficie más grande que Italia, el presupuesto en la provincia de Buenos Aires es pequeño. Es después del presupuesto nacional es el más grande, pero cuando vos dividís ese presupuesto por habitantes o lo dividís por kilómetros cuadrados, te das cuenta que es un presupuesto pequeño en relación a la enorme demanda, porque no hay que olvidar que las carencias más grandes de infraestructura están en la provincia de Buenos Aires, que las falencias de vivienda más grandes están en la provincia de Buenos Aires. El agua está casi resuelto, pero por ejemplo el tema de las cloacas falta mucho, el tema de las inundaciones falta mucho, como quedó en evidencia después de las lluvias que se produjeron los últimos días, donde amplios sectores de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires quedaron bajo el agua, en particular en La Matanza. Tenés problemas de salud, tenés problemas de educación, de infraestructura en ese sentido. Tenés problemas de vivienda y de demandas sociales, porque los bolsones más grandes de pobreza de la República Argentina no están en ningún otro lado que no sea la provincia de Buenos Aires. Los más grandes, no quiere decir que no haya pobreza y pobreza extrema en muchísimos rincones de la República Argentina, pero numéricamente el número más grande de pobres está en la provincia de Buenos Aires, con una demanda que siempre está insatisfecha, para lo cual vos necesitas defender el mercado interno, hecho que confundió el gobierno de Macri. Había que defender el mercado interno, porque esta versión de hombres alienados como Domingo Cavallo, que dice, no, los industriales no saben competir. Fíjate que un tipo que no produce nada dice que los industriales que sí producen no son del todo competitivos, cosa que puede ser cierta. Pero yo te pregunto, Daniel, cuando una pyme de la Argentina produce para el 5% de la población argentina, produce para 2 millones de personas. Cuando una pyme china produce para el 5% de la población china, produce para 70 millones de personas. Entonces vos no podés poner a competir una pyme argentina con una pyme china o con una pyme norteamericana. ¿Por qué? Porque la tenés que proteger. La tenés que proteger en un marco de dinamismo tal que esa pyme logre año a año mejoras competitivas. Si además destruyes el poder adquisitivo, que es lo que mueve el consumo. Así es. Entonces vos necesitas si mercado además interno. Pones las tasas de interés por las nubes. Porque aparte es esa pyme que produce para el mercado interno. Vos decís, no, pero hay una pyme en otro lugar del mundo que me entrega el mismo producto más barato, entonces yo elijo aquella. Sí, pero para comprar aquel producto vos necesitas dólares, pero para comprar este producto vos necesitas pesos. Entonces vos generás un círculo virtuoso. Por eso los macroequilibrios entre los mercados internos y externos es parte de la ciencia de la economía, que en la Argentina virtualmente nuestros economistas neoliberales no entienden, y ellos piensan que lo único que hay que hacer es una apertura indiscriminada, poco inteligente, sin ningún tipo de defensas, y lo que termina son en catástrofe. 40, 45, 50, 35 pymes cerraban todos los días de la gestión de Macri. Y es gente que se queda sin trabajo, que va a la desocupación. Por eso la desocupación se duplicó durante los 4 años de gestión de Mauricio Macri, y ha habido una incomprensión de este fenómeno, de la misma manera que ha habido una incomprensión sobre el papel del tipo de cambio en la Argentina. Es decir, lo que la Argentina necesita es un tipo de cambio competitivo que defienda su mercado interno, que facilite las exportaciones que permiten que vos no te endeudes, que no pagues intereses parasitarios, pero además exportaciones que te permiten acumular un capital con el cual vas a dar los saltos cualitativos de productividad en la Argentina. Si esto es muy complejo para la radio, lo podemos repetir o dejar a un lado. Pero lo cierto es que estos economistas neoliberales, virtualmente sin patria, sin ningún compromiso social, sin ningún tipo de solidaridad, lleva, ¿no?, a que pretendan proyectos exitosos como el de Chile, y hoy descubrimos que el éxito del proyecto de Chile
es que la plusvalía que generan los trabajadores de Chile va a parar al 1% más rico. Y ese 1% más rico, con tanto dinero en sus manos, produce milagros como viviendas carísimas que deslumbran al visitante, pero que efectivamente esconde bajo la alfombra millones y millones de chilenos que no pueden mandar a sus hijos a la universidad, que no pueden mandar a sus hijos a la escuela como corresponde, que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a los bienes, y que efectivamente han vivido durante muchísimos años en un marco de tremenda frustración. ¿Qué es lo que se manifestó con esta aparición extraordinaria de el viernes pasado? Se habla de 1,5 millones de chilenos saliendo a la calle a lo largo de este país. Creo que hoy o mañana. Entonces, esos milagros hechos bajo el terrorismo de Estado y paralizando de manera unilateral cualquier reclamo popular, y haciendo vivir a la población bajo el miedo, sus milagros son milagros para el 1% o el 10% más rico. Sí, es exitosa en los números macroeconómicos, pero si vos entras a ver la realidad social, no es exitosa para nada, no fue nunca. No fue nunca exitosa. Y por otra parte, cuando los países tienen que hacer un esfuerzo para salir adelante, porque a veces hay que hacerlo, esto es irreal, la idea de que nunca hay que hacer un esfuerzo es absolutamente irreal. En la vida a veces te va bien por circunstancias y a veces te va peor. Cuando te va peor, o te retrasás, por ejemplo, te retrasás en los estudios. ¿Por qué? Por cualquier cosa, porque te enfermaste, porque te fuiste de vacaciones con tus papás. Cuando volvés, para recuperar las clases que has perdido, tenés que estudiar más, tenés que hacer un esfuerzo. Si Argentina se rezagó, si Argentina está atrasada, si su sistema productivo ha quedado poco competitivo, hay que hacer un esfuerzo. Pero los esfuerzos tienen que cumplir por lo menos 2 condiciones. La primera es garantizarle absolutamente el 100% de la población un piso de dignidad. Para el 100% de la población un piso de dignidad del cual no se va a descender. No se puede hacer un esfuerzo pidiéndole que la gente deje de comer, que la gente se enferme y no se pueda atender, no pueda comprar los medicamentos o que no pueda mandar a los chicos a la escuela. Es decir, el piso de dignidad hay que garantizarlo. Y el segundo elemento es que sea equitativo, quiere decir que ese esfuerzo recaiga más sobre los que más tienen y no sobre los que menos tienen, que es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido en Chile. El avance de Chile es porque toda la carga fue a parar sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces, claro, es como si vos decís, me va muy bien, y cuando miramos cómo vos como empresario, cómo atendés a tus trabajadores, en realidad los estás sobreexplotando. Y esto es un poco lo que pasó en Chile, no es el milagro. Aquí hay que llegar a un consenso, sobre cómo vamos a ir avanzando en las etapas que necesitamos para ponernos a la altura del tiempo histórico que está viviendo la Argentina. Sí, y para avanzar en esas etapas se requiere un plan, y ese plan hay que consensuarlo. Pero es que cuando uno habla de esfuerzos colectivos para levantar una nación que se retrocede, el ejemplo más usado y más claro es la Europa de posguerra, ¿sí? Uh-huh. Cuando todo el pueblo alemán, europeo, hizo un esfuerzo colectivo, pero con metas claras. El problema es que acá no nos piden un esfuerzo colectivo con metas claras, acá nos piden un sacrificio con un destino incierto. Entonces, ¿para qué nos estamos sacrificando? ¿Para quién? ¿Para nosotros mismos? ¿Para la próxima generación? ¿O para un grupo de... Es para un grupo de gente que fuga el dinero. Entonces, ahí está el problema. Yo no creo que el pueblo argentino no quiera hacer un esfuerzo extraordinario para salir adelante, para sacar adelante el país. El problema es que ya no creen, o ya no creemos, en esa
panacea de que si hacemos todos un esfuerzo vamos a salir adelante, ¿no? O sea, hacemos todos un sacrificio y salen adelante unos pocos y nosotros estamos cada vez peor. Bueno, este es el desafío que tiene Alberto Fernández por delante, Daniel. Este es el tema. Ahora vamos a ir a un corte, después vamos a seguir con el programa, un programa que viene con los accidentes propios del momento que estamos viviendo, que es un momento álgido, porque ayer tuvimos elecciones y han transcurrido en paz, en orden. No ha habido fraude, por más que algunos hayan querido inventar algunos fraudes, no ha habido fraude. Tenemos las autoridades que hemos elegido como pueblo libre, y bueno, estamos felices de que ahora podamos estar discutiendo estas cosas de manera tal que hacia adelante tengamos de nuevo la posibilidad de ir resolviendo los asuntos que van quedando colgados en una Argentina que nunca termina de resolver los problemas de fondo. Pero bueno, esperemos que ya llegarán buenos tiempos y ojalá lleguen pronto. Vamos al corte. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, y estamos contactados con Daniel de Abrantes, que está en Alemania, y por tanto, Daniel, no solo te damos las buenas tardes, porque allá creo que son 5 horas más, también te queremos preguntar qué repercusión ha tenido en Europa, en Alemania en particular, la elección que tuvo ayer la Argentina, y en general si los hechos que están ocurriendo en la región, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, Colombia, Haití, si se quiere también, Honduras, ¿están teniendo alguna repercusión en Europa o tienen un perfil demasiado bajo estas noticias para aquellos países? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes a todos. Sí, a partir de este fin de semana hay 4 horas de diferencia, porque ya entramos aquí en el horario de invierno. Y respecto a tu pregunta, te diría que bueno, el tema chileno sí tuvo una amplia cobertura y tuvo un impacto bastante fuerte en los medios. La elección argentina habrá que ver hoy cómo repercute en los informativos de la noche. Lo que pude leer hasta ahora es un poco sesgado, son opiniones bastante sesgadas respecto al perfil del Frente de Todos y al perfil del peronismo. No se entiende muy bien cómo Macri, después de haber recibido semejante ayuda económica, pierde las elecciones. Ajá. Bueno, una mirada desde el centro, que no es la mirada, por supuesto, que nosotros tenemos, y sí, que yo escuché con mucha atención todo el desarrollo del programa, que me pareció muy buena la intervención de Adrián Camps, y coincido con lo que planteó Adrián, ¿no? Que todo indica que hay un gran ausente en la política argentina, o que hay falta que emerja una propuesta que se diferencie con claridad, ¿no? Más allá de que por supuesto que comparto la alegría de la gente que tiene la esperanza de que sea un buen gobierno, porque es una esperanza que yo también tengo que compartir como argentino, ¿no? Así es. Ojalá que Fernández haga un buen gobierno, y ojalá que puedan sacar al país de la situación de crisis en la que está. Ahora, la verdad es que hasta ahora se han desarrollado muy poco las ideas con las cuales se va a salir adelante, ¿no? Se tiraron algunas cositas muy elementales, pero la magnitud de la crisis creo que amerita un planteo más profundo, que no lo veo en el escenario de la política argentina. Sí, yo preví que la cosa iba a ser distinta, la transición no iba a ser en el marco de la polarización, sino en el marco de un buque cuyo capitán ha cambiado y va a otro rumbo, y entonces la transición sirve para lentamente ir orientando a ese buque, a ese transatlántico, hacia otra dirección. Sin embargo, da la impresión de que aquí se ha optado por
este gobierno sigue hasta las 24 horas del día 9 de diciembre y después llega el otro. Y el otro también yo tengo esperanzas, al tiempo que ignoro cuáles son las políticas concretas. Claro. ¿Qué problema? Sí, esa es un poco la incertidumbre, creo que por lo menos tenemos muchos argentinos, y lo que está claro, hay algunas cosas que están claras, me parece, por lo menos para mí están claras, o sea, el fracaso de la experiencia neoliberal en la Argentina está recontraprobado, ¿sí? Ya discutir sobre eso es me parece que es necio o es de mala fe, porque en definitiva son políticas que para lo que han servido es para fugar capitales de la Argentina, para el saqueo, para la destrucción de la Argentina, pero hay una gran incógnita, ¿no? Porque en ese 40% que votó a Macri, yo creo que hay una cuota muy grande de votantes que no están votando por una sociedad neoliberal, sino que están manifestando que no comparten por lo menos muchas de las formas del gobierno que se viene o de lo que fue la experiencia kirchnerista, ¿no? Claro. Allí desde Europa, efectivamente yo creo que hay gente que digamos por los hechos de corrupción de la etapa anterior, que no han mirado correctamente los hechos de corrupción de la etapa que ha pasado, pero se han polarizado, ¿no? Para Europa, ¿tiene alguna significación la moralidad de nuestros gobiernos? Mirá, yo creo que la visión generalizada es que el problema de la corrupción es un problema endémico en toda América Latina, ¿no? Y creo que con ser bastante cierto esto, también es cierto, o hay que prestar mucha atención a la mirada que plantea, por ejemplo, Pérez Esquivel en una nota del diario Perfil del día domingo, ¿sí? Respecto de las políticas del imperio, ¿sí? Para disciplinar a las sociedades a través de la justicia y a través de, digamos, de alentar procesos judiciales totalmente viciados, como el que terminó con Lula preso, ¿no? Sí. Porque en términos de corrupción yo creo que yo estoy convencido, no es que tenga las pruebas, pero digamos, tengo esa convicción de que el gobierno que se está yendo va a terminar en la historia argentina como uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia. Por lo menos en términos de el costo que le significó al país la implementación de sus políticas, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, y además que, como siempre decimos, cuando se habla de dinero siempre y alguien sale perjudicado, siempre hay alguien que se beneficia, ¿no? Entonces si la Argentina se endeudó y no vemos en qué se gastó esa deuda y sabemos que se han fugado decenas de miles de millones de dólares, tenemos que pensar de que alguien se benefició con esta política y que ese beneficio ha sido es producto de un acto de corrupción, ¿no? Sí, así es. Bueno, contanos, porque claro, nosotros, la mirada del extranjero no es que nos tenga absolutamente preocupados, estamos aprovechando tu estadía en Alemania y lógicamente que es un privilegio que tenemos para decir cómo se observa, como si alguien viaja a la Luna, le preguntaríamos cómo se ve la Tierra desde la Luna. No quiere decir que estemos obsesionados en mirar la Tierra desde la Luna, pero te estamos aprovechando, dado que vos sos un columnista permanente del programa y te has ido al otro lado del planeta. Ahora, resulta que decía muy bien Adrián Camps que aquí el día de ayer fue un día ejemplar, realmente transitó en paz, con tranquilidad, la gente fue a votar, prácticamente hubo episodios pero muy menores, propios de cuando sale decenas de millones de personas a votar. Bueno, algo
va a tener que ocurrir, pero nada grave. Ahora, en el momento en que Argentina aparece como un país civilizado que canaliza sus problemas sociales y económicos a través de las instituciones, tenemos revueltas en otros lugares. ¿Se distingue cada país o se observa la región en su conjunto, por lo menos desde Alemania, que es donde estamos ahora? Mira, yo creo que la salida que se está, o el evento que se está produciendo en Chile, en Ecuador y demás, en cualquier momento también podría producirse en la Argentina, porque tiene que ver con situaciones más profundas que anidan dentro de la sociedad latinoamericana en términos de desigualdad, de saqueo, de debilidad institucional, ¿sí? Y en eso creo que, si bien la Argentina está, como dijo Adrián, tenemos que estar felices de que no ocurrieron otras cosas que podrían haber ocurrido, es cierto que están ahí en estado latente, porque la situación es muy grave, la crisis es muy profunda, la expectativa en que Fernández resuelva este tema es muy alta, y si Fernández fracasa, ¿qué alternativas quedan en Argentina hoy en pie? Es un problema. Si en los próximos 3 o 4 meses profundizamos la crisis económica, y bueno, hay que ver qué es lo que pasa en Argentina. Así es. Sí. ¿Qué tal, Daniel Pérez nos está acompañando hoy, así que... Creo que... ¿Me escuchás? Y creo que también... Sí, pero quería decir otra cosa más, que creo que también hay un tema que tiene que ver con la crisis política global, que es la crisis sistémica, la crisis del capitalismo y demás, y la crisis de la política a nivel internacional, ¿no? Porque en Europa, que tiene instituciones sólidas, ¿sí? 2x3 se tambalean con cimbronazos muy profundos, ¿no? Fíjate los chalecos amarillos en Francia, el movimiento separatista catalán, o sea, está todo, digamos, somos distintos, pero en muchas cosas tenemos semejanzas, y bueno, hay una crisis que es universal, ¿no? No se está construyendo en la Europa una sociedad, la sociedad del futuro, se está construyendo una sociedad con grandes también tensiones, distintas a las de América Latina, con otras urgencias, ¿sí? Uh-huh. Pero también con grandes desigualdades. Claro. Sí. ¿Qué tal, Daniel? Daniel Pérez te habla. ¿Lo escuchás? Hola. ¿Lo escuchás a Daniel Pérez? Sí, me escuchás. No, tenés que venir... No. Claro, acá. Sí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien ahora? Ahora sí, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, bueno, sí, justamente estabas hablando de las desigualdades en Europa también, ¿no? La Cámara de los Comunes emitió un documento que dice que para el 2030 2 tercios de la riqueza mundial va a estar concentrado en el 1% de la población, lo cual es catastrófico, ¿no? Pero en otro orden de cosas, ya que estábamos hablando de ver la Tierra desde la Luna, yo te pregunto cómo se ve la Luna desde la Luna. Hoy la noticia internacional es que la Comunidad Económica Europea le extendió el plazo hasta el 31 de enero por el Brexit al Reino Unido. ¿Qué se dice allá de eso? Bueno, es un poco lo que yo te decía, porque lo del Brexit también lo tenés que, digamos, se encolumna con el problema de Cataluña, se encolumna con la cantidad de movimientos separatistas que están surgiendo en los distintos países del este europeo. Sumale a eso el crecimiento de los partidos fascistas, que es un problema y una gran preocupación en Europa. O sea, hay un sistema, el problema para sostener la sociedad de bienestar
con un esquema de apropiación de la riqueza que no permite el sostenimiento a lo largo del tiempo del estado de bienestar. Si la riqueza se la apropia el 1% de la propiedad de la sociedad, el estado de bienestar se transforma en inviable. Entonces acá hay cuestiones que tienen que ver con el modelo capitalista, ¿sí?, que están crujiendo en todas partes del mundo. Cruje de manera distinta y con urgencias distintas. Cuando yo hablo con mi hija sobre los pobres acá, y mi hija se lamenta por los pobres en Alemania, claro, ¿viste? Para los pobres de la Matanza Profunda esto es el paraíso, pero claro, las desigualdades existen, ¿sí? Sí, Y sí. las tensiones también existen. Y lo vimos en Inglaterra en el camión. Sí, ha habido una masacre en Inglaterra de un camión que llevaba 39 inmigrantes ilegales y fallecieron todos, con un nivel de dramatismo tremendo, ¿no? ¿Eso repercutió allí? Sí, todas esas crisis o esos problemas tienen una amplia cobertura porque es una problemática que está presente en toda Europa, ¿no? El crecimiento de las expresiones xenófobas, el problema de las olas migratorias. Alemania es un país que tiene que en los últimos 50 años ha acogido una gran cantidad de inmigrantes. Por ejemplo, la colectividad turca es una colectividad importantísima en Alemania, ¿no? No se puede concebir la Alemania moderna sin la colectividad turca. Sin embargo, sufren discriminación, sufren postergación, no tienen las mismas posibilidades que el resto de los alemanes, ¿no? Claro. Por ahí anda mi nieto tratando de dar su opinión. Me parece muy bien. Bueno, Daniel, ¿alguna nota de color que quiera sumar a esto? Y ya vamos cerrando esta entrevista, que tiene... ¿A cuántos kilómetros estamos de distancia? ¿Unos 12.000 kilómetros? Unos 13.000, 14.000 kilómetros, bueno, más o menos, sí. No, una nota de color, me he dedicado en estos últimos días a fotografiar las plazas de los distintos lugares que he recorrido por Alemania, porque me ha impactado el nivel de equipamiento urbano que hay para los niños, ¿no? Y el cuidado que hay respecto de los niños, que es un indicador importante de el nivel de desarrollo de esta sociedad. Sí, claro. Eso es lo primero que me impacta, porque es lo que te impacta cuando caminas por la calle y ves una plaza y decís, esto parece... Además, el buen criterio con el que están hechos y el cuidado, y además vos ves una presencia del Estado haciendo cosas para que duren 50, 100 años, ¿no? Claro. Ahora esas fotos las tendrías que subir a una página de Facebook. Para que alguien las pudiera... ¿Cómo? Para que todos la pudieran ver, tendrías que subirla a una página de Facebook. Sí, en algún momento por ahí hago una selección y lo subo y una nota, porque me parece un indicador muy bueno, porque además es algo que para el servicio y para la utilización de todos, ¿sí? Uh-huh. Los niños tienen un gran cuidado por parte del Estado, y no solo los niños, sino las madres y los padres, ¿no? Mi nieto tiene a sus padres con licencia durante 1 año y pico por la paternidad. Mirá vos, tremendo. Eso les ha permitido digamos, una crianza muy dedicada, ¿no? Así es. Son las ventajas de la sociedad de bienestar que han construido en Alemania, ¿no? Bueno, Daniel, hasta aquí llegamos, bueno, te deseo lo mejor. ¿Cuándo estás volviendo para la Argentina? El próximo lunes estoy ahí en la radio.
Ah, amigo, bueno, entonces ya vas a tener para contarnos un buen rato. Te mando un fuerte abrazo, cariños, Bueno, para Adriana, para Camilo, para Marcus y para Paula. bueno, muchas gracias y un abrazo a Daniel que te está acompañando y me está haciendo el reemplazo. Gracias, Daniel. No fuiste a Sevilla. Y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene. Dale, bárbaro. Bueno, hemos hablado con Daniel de Abrantes. Creo que tenemos alguien al aire. Sí, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo andas, Mario? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Quién habla? Habla Guido Almarini. Uy. Se cayó. Ah, mira vos. Sí, decime. Perdóname. Hoy es lunes. Sí. Hola, ¿quién habla? Guido Almarini, ¿cómo estás? Guido, ¿cómo te va? Perdóname. Estábamos, se van encadenando las cosas y a veces algún eslabón se corta y es lo que ocurre. Guido, hemos tenido en los últimos tiempos una reforma previsional en Brasil. ¿Qué sabés de esa reforma? Si Bueno, esa reforma puede pegar en la Argentina, ¿cómo puede pegar? Mira, es un tema, viste, complicado el tema de la reforma de Brasil. Tuvo 8 meses de discusión, una propuesta de Bolsonaro. Es una propuesta, digamos, que viene de un sector neoliberal, que viene también arraigado a la reforma previsional que tiene Chile, que viene de 1980 con esa reforma. Y es un tema complicado porque esconden atrás de la excusa perfecta de achicar los privilegios un montón de cuestiones que terminan afectando, digamos, al pueblo trabajador, ¿no? Sí. En este caso yo te preparé algunos puntos para ir teniendo, para tener en cuenta cómo es en la actualidad y cómo sería esta reforma previsional en la implementación, ¿no? De lo que fue votado. Por ejemplo, antes en Brasil no había una edad mínima donde uno se podía jubilar, y le empezaron a poner la edad mínima de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres. Esto, digamos, que no es un concepto que perjudique mucho al pueblo trabajador, porque es un concepto que se viene manejando en todos los sistemas previsionales del mundo igual. Sí. Pero bueno, eso es uno de los cambios también importantes. El tiempo también de la contribución, eso sí afectaría, porque actualmente no había un tiempo de contribución, sino que se tomaba un índice de porcentaje de lo que se contribuía, y se pasó de 15 años a las mujeres y 20 a los hombres, también con esa distinción entre los dos géneros, ¿no? Bueno, pero es menos que acá todavía. Es menos que acá, pero termina, por ejemplo, un caso en particular, que como son los militares, no se reformó nada respecto a ellos, claramente por una cuestión política, una cuestión de que estar bien con los militares, no se tocó este sistema previsional que ellos manejan. Claro. Y entonces ese privilegio, como se viene diciendo, no se ve afectado. Otro tema que ellos decían que se iban a ahorrar entre $200 millones más o menos con esta reforma en 10 años. La realidad es que informes propios dicen que se va a ahorrar 120 millones. 120.000 millones. 120.000 millones, perdóname. Sí. Y esto es porque viene bajando el PBI en Brasil. Desde 2015, 2006, 2007 viene bajando el PBI. Y bueno, con esto intentan recuperar un poco de ese tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el tema es que, por ejemplo, los jubilados actuales que estaban cobrando el salario mínimo de Brasil pasarían a cobrar $400 con esta reforma. ¿Por qué? Porque se subió el salario mínimo a los que no habían aportado de 60 años que se venía manejando a 70. Entonces pasarían a cobrar $400 y no el salario mínimo, ¿no? Es un monto bastante importante y se ve realmente afectado con gente que no pudo aportar en toda su vida. Ahí se ve también. O sea que gente que no aportó tendría un ingreso de $400. $400 mensuales hasta que cumplan los 70 años. Ajá. Es bastante, ahí sí se ve realmente que está afectado el trabajador, ¿no? Sí, Otro sí. tema fueron los trabajadores rurales también, que venían con una edad de 55 y se los pasó a 60 años. O sea, empiezan a subir todo este tema que afecta realmente al que menos tiene. Esa es la realidad. Los profesores, por ejemplo,
que antes eran 25 años de aporte, se pasaron a 30 años de aporte más 60 años de edad mínima. Entonces, dicen o vienen con en Brasil hablando del tema de sacar los privilegios y termina afectando más al pueblo trabajador, esa es la realidad. Sí. Un tema muy complejo es que hay 1 millón de personas que cobraba una pensión de invalidez, por ejemplo, que cobraba el 100%, ¿no? Y a partir de esta reforma va a empezar a cobrar el 60% del salario mínimo, ¿no? Ahí se ve muy afectado también. Y un tema que toma, como en Chile, es que la propuesta de capitalización, ¿no? Que es un tema muy complicado, es una cuestión también muy económica, pero la propuesta de capitalización que va a traer, o que todavía no está puesta en práctica con esta reforma, va a traer viene con un montón de derechos laborales que se le van a quitar al trabajador. Y por ejemplo, se está hablando de que van a empezar a cobrar 2/3 del salario mínimo. Cuando, digamos, a nivel inflacionario suba el salario mínimo, los jubilados van a quedar ahí estancados. Pasa mucho en Brasil como te comentaba, en 1980 que viene manejando esta reforma de la previsional. Y bueno, en Chile, por ejemplo, tienen la mayor tasa de suicidio, ¿no? De octogenarios. O sea, pasando es de toda América Latina. O sea, se ve realmente la economía. Sabemos que en términos previsionales habría que achicar en otro tipo de gastos, pero bueno, por ejemplo, una cosa que vienen remarcando las fuerzas opositoras a Bolsonaro en ese sentido es que se ayuda a los bancos. Por ejemplo, se le perdonaron deudas de 338 millones al Santander, al Itaú creo que 25.000 millones. Se le perdonaron esas deudas que eran por montos a la Secretaría Federal de Recaudación. Entonces, hay que tener cuidado muchas veces con lo que se escucha, porque realmente de fondo trae atrás muchas de las cuestiones que no se dicen, ¿no? Sí, claro, porque en el fondo hay intereses y hay una ideología, ¿no? Que donde los mayores serían una carga para la población, para el Estado, y que dentro de los cánones de este neocolonialismo habría que sacárselos de encima, lo cual habla de la incomprensión de que efectivamente nosotros, si algo tenemos que hacer, es defender la vida, la dignidad y los derechos de absolutamente todos, y además porque cada jubilado también es un elemento activo para el consumo, para Exacto, además viene de toda una vida de aportar, y de repente se ve vulnerado su derecho, porque la realidad es que un principio que mantenemos casi todos los abogados es el tema de que los derechos adquiridos no se pueden quitar, ¿no? Así Con es. este tipo de reformas, lo que uno está terminando haciendo es sacando derechos adquiridos, porque no son retroactivos, digamos, se empieza a implementar ahora y es para toda la población, y no es que se mantienen esos derechos que ya viene adquiriendo el trabajo, en este caso en Brasil, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque este tipo de reformas que se ven escondidas por detrás de doble discurso pueden llegar a cualquier tipo de país, porque en realidad uno no sale a decir una cosa, los medios lo apoyan y por otro lado termina haciendo otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué riesgo ves que algo parecido se trate de implementar en la Argentina retrocediendo? Porque ya esto pasó en diciembre de 2017, donde Mauricio Macri había ganado la elección de medio término en octubre, creyó que tenía un aval social para la reforma previsional, en diciembre tuvo una resistencia muy grande y quizás allí haya empezado un plano declinante para el gobierno. ¿Vos crees que estamos vacunados respecto de cualquier intentona de esta naturaleza o que alguien puede pasar a la ofensiva para que también en la Argentina el ajuste caiga sobre los magros aportes que reciben los jubilados? Y mira, la cuestión de la reforma previsional se viene hablando hace mucho. Una reforma previsional de este tipo de características compleja, digamos, que venga con un montón de cuestiones por detrás. Lo que pasa es que, bueno, ayer hubo elecciones, como todos sabemos, hubo un cambio de rumbo en el país, hay que ver cómo va a afectar esto también, y yo creo que en algún momento la reforma previsional se va a dar,
así compleja, pero no sé si va a tener este tipo de características. Vamos a plantear a ver cómo siguen las cosas y esperemos que, como promesa de campaña se manejó que los jubilados van a cobrar el 20% más, espero que eso se cumpla por el bien de todos, ¿no? Porque el jubilado es el que más, este tipo de crisis es donde más se ve afectado, ¿no? Así es. Vamos a ver, y yo tengo toda la esperanza de que si así sea, lo que se le promete, como en algún momento se le prometió el 82% a móvil, se cumpla. Vamos a ver si se cumple con lo que pasó ayer y cómo siguen las épocas para nuestros jubilados, ¿no? Que es muy complicado. Pero bueno, la reforma, creo que hay que implementar una reforma en algún momento previsional, porque realmente hay que ir adecuándose, pero no con este tipo de características que tiene ese doble discurso en Brasil, en Chile, que termina afectando realmente a los trabajadores y no a los realmente privilegiados, ¿no? Así es. Bueno, Guido, te agradezco muchísimo esta intervención aquí en La Brújula. No, por nada, Mario. Bueno, estaremos hablando, vamos a ver cómo siguen las cosas y vemos y seguimos hablando del tema previsional, que es muy interesante y hay varios temas para tocar. Así es. Bueno, y que me ha quedado colgada una pregunta, pero que la he perdido ahí entre los WhatsApp, así que seguramente para el lunes que viene te la voy a hacer. Sí, o todas las que vayan surgiendo, sí, obviamente la gente está preocupada, a ver cómo va a seguir todo, las cuestiones inflacionarias, canasta básica ahora también, así que todo ir viendo esos temas estaría bueno. Gracias por el espacio y bueno, un saludo para toda la gente que está escuchando, ¿no? Bárbaro. Bueno, perfecto. Un abrazo. Hemos hablado con el doctor Guido Galmarini sobre cuestiones que afectan nada menos que a una de las poblaciones que ahora le llaman vulnerables, que es la de nuestros queridos abuelos, los jubilados. Sí, bueno, es una de las grandes reivindicaciones que está teniendo las marchas estas en Chile. O sea, este estallido social no fue por el 3 y pico % de aumento en el subte, sino por cuestiones de fondo que vienen haciendo ebullición. Una de ellas es el tema de la capitalización, la educación pública y la salud también, pero una de las principales es este tema de las jubilaciones que están llegando a límites que ya son insoportables para el pueblo chileno. Y por otro lado, sí, ojo con las reformas previsionales, pero también se han hecho quitas a los saberes jubilatorios de forma no a través de una reforma, sino con el cambio, por ejemplo, de la fórmula de calcular el aumento jubilatorio ya es una quita, el retiro de medicamentos gratuitos también es una quita, y la inflación obviamente es una quita directa. Debe ser una quita directa, pero sí se le ha quitado poder adquisitivo a los jubilados sin necesidad de recurrir a una reforma previsional. O sea, ojo con eso, hay que ver cómo se recupera el terreno perdido después. Hay que ver, así es. Bueno, ahí está. Este espacio, este programa va a estar siempre comprometido con los jubilados. Y si alguno tiene algo para preguntarnos de los que nos están escuchando, no tiene más que llamar al 4443-7424. Anotamos su pregunta y después se la hacemos al doctor Galmarini. Bueno, ya que hablamos de elecciones, porque ayer fue un día de elecciones en la Argentina, también fue un día de elecciones en Uruguay. Sí, en Uruguay y en Colombia. En Uruguay fue elección presidencial, no hay paso en Uruguay y va a haber segunda vuelta. O sea, va a haber balotaje el 24 de noviembre. El 24 de noviembre, exactamente. El ganador de la elección, aunque fue en cierta medida el perdedor, fue el Frente Amplio. Es el candidato Daniel Martínez del Frente Amplio. Alcanzó el objetivo de mínima que tenía el Frente Amplio, que era el 40%, o sea, alcanzó un 39,9% ya al cierre de los escrutinios. El segundo, que se declara como el gran vencedor de esta primaria, no alcanzó el objetivo, que era el 30%, sino que se quedó más bien cerca del 29%. El tercer lugar, que es el Partido Colorado, o sea, los dos partidos tradicionales en Uruguay, centenarios, son el Partido Blanco, el Partido Nacional, y el Partido Colorado. Uno quedó, el Partido Nacional, con Lacalle Pou como candidato, quedó en segundo lugar, y es el gran vencedor, digamos, de esta compulsa, porque se perfila como
el candidato a vencer en el balotaje. Ujú. Porque recibió ya ayer, todavía no estaban cerrados los comicios, ya ayer recibió el apoyo de el tercer lugar, perdón, que es el Partido Colorado, que mantuvo la cantidad de votos que había tenido en el 2014, un 13%, un poquito menos del 13%, 12 y algo. Y la gran sorpresa es el cuarto lugar, que es un ex comandante en jefe del ejército, Manini Ríos, que no es un Bolsonaro, es peor que Bolsonaro. Peor que Bolsonaro, no, yo le amigo. escuché hablar ayer y realmente no puede ni enfrentar un micrófono este hombre, pero bueno, tiene un discurso más que de ultraderecha, ultraconservador y ultrarreaccionario, pero se basa todo su discurso en dos premisas, sí, o sea, seguridad, Sí. o sea, basta de chorros y corrupción. Ujú. Y poco más que eso. Bueno, sí. pero acá Gómez Centurión, básicamente, por Sí, el pero- no aborto, hizo toda su campaña. Ok, pero Gómez Centurión sacó el 1,7% de los votos, este señor sacó el 10%. Amigo. Mirá vos, Más del 10%. El Uruguay históricamente Sí. democrático, Con un- etcétera, le pone 10 puntos. Con un partido que no tiene meses de fundado. Y entonces vos decís que Martínez tiene pocas chances de ganar el balotaje. Está muy complicado porque si bien es una elección personal, o sea, ya se le presenta al Frente Amplio ahora una dificultad que es el Parlamento. Sí. El Congreso quedó dividido en 7 espacios distintos. Ujú. Pierde mayoría con la que gobernó durante todos los 3 periodos anteriores. No va a tener mayoría ni en diputados ni en senadores. Y además quedó como atomizada la oposición. Atomizada por un lado, pero por otro lado ya llegaron a acuerdos ayer mismo. Ayer Ujú. mismo ya dieron su apoyo, ya deben estar hablando de acuerdos programáticos también. Lo cual se hace complicado al Frente Amplio para... Bueno, el Frente Amplio igual lleva 15 años gobernando. Sí, lleva 15 años y bueno, uno de los factores para esta pérdida de apoyo popular seguramente fue el desgaste de estos 15 años. Claro. Pero las alternativas son neoliberales, Ujú. o sea, la calle Pou es abiertamente de centro-derecha neoliberal, y va a llegar a acuerdos programáticos con gente que es más de derecha todavía. Claro. Y ahí radica el problema. La buena noticia de ayer es que, buena para la mayoría de los que De los decidieron uruguayos. así, fue el que no se aprobó el plebiscito para este plebiscito que se llamó Basta de Miedo o Vivir sin Miedo, que es una propuesta del Partido Nacional, Partido Blanco, que ponía de manifiesto cuestiones como redadas nocturnas, creación o sea, Violación sí, estricta de las garantías de constitucionales. garantía constitucional. De hecho, era una reforma constitucional lo que se proponía para poder Ujú. avanzar en ese sentido. Afortunadamente no se aprobó el plebiscito, lo mismo que el anterior, que había sido un plebiscito para reducir la edad de imputabilidad, que tampoco prosperó. Bueno, escúchame, hablamos un poquito de lo que es Colombia. ¿Qué sabes de Colombia? ¿Cómo fueron las elecciones de Colombia? Fueron elecciones regionales, o sea, para gobernadores, intendentes y consejos regionales y municipales. Las 2 intendencias más importantes, que son Medellín y Bogotá. Ujú. En Bogotá la intendenta electa es una mujer, por primera vez en la historia. Ah, mirá vos. Pero es una mujer que además es miembro activo de la comunidad LGTB. Ajá. O sea que doble sorpresa. Lo que sucedió en Colombia fue que los partidos tradicionales, el uribismo y los partidos nacionales, quedaron
en segundo plano, porque estas dos intendencias, que son las más importantes de Colombia, una es, como ya digo, esta mujer que pertenece a una alianza verde, y el candidato que ganó la elección en Medellín también es un independiente, o sea, son outsiders. Y en regla general todas las intendencias y gobernaciones han sido ganadas por gente de fuera de la política o representación puramente regional, no de los partidos tradicionales. Incluso la FARC no pudo obtener ningún rédito político en esta elección. Se presentó creo que en 16 intendencias o 20 y pico, y no ganó ninguna. Claro, quiere decir que hay también por parte de los pueblos una distancia de la violencia, ¿no? De la violencia y de los partidos tradicionales. Claro. Bueno, vaya a saber, hay incertidumbre, aires de incertidumbre en América Latina. Creo que hay conflictos que están siendo abordados con una nueva cultura. Y en esto me detengo un segundo antes de pedirle a Beto un pequeño tema musical, que es la siguiente. La solución es con el otro. La solución no proviene de negar al otro, de decir el otro no existe, sino de buscar la solución con el otro. Creo que durante muchos años la necesidad de imponer mi punto de vista, mirá, hay muchos ejemplos, pero las campañas al desierto son claramente, no era con los pueblos originarios que habitaban los territorios buscar una manera de relación superior, sino directamente terminarlos, es decir, negarlos. Creo que está amaneciendo una cultura que es que yo quisiera hacer tal cosa, pero reconozco que el otro también existe y entonces no tengo ninguna otra chance más que buscar una solución, no digo intermedia, pero sí consensuada, de manera que no solo me contenga a mí si he ganado, sino que contenga al otro si ha perdido, o viceversa, si el otro ganó, que me contenga a mí que perdí. Creo que si esta cultura avanza, es una cultura mucho más interesante que la cultura de la negación, porque la cultura de la negación puede llegar a extremos que son justamente parte de lo que fue la cultura histórica de Colombia, donde la lucha política terminaba en el crimen político, es decir, no te ganaba yo el debate, no, te mataba, o vos me matabas a mí. Bueno, hubo no durante la elección, pero sí durante la campaña hubo secuestros, amenazas y muertes. Bueno, es parte de la cultura. Lo quisieron asesinar a Bolívar. Estamos hablando de 2 siglos atrás, lo quisieron asesinar a Bolívar. Yo creo que acá a nadie se le hubiera ocurrido intentar asesinar a San Martín, o al que se le ocurriera hubiera sido condenado por siempre. Pero allá el crimen, y la verdad es que la política justamente trata de preservar la vida, trata de preservar la dignidad, y por tanto la solución es con todos, es con todos. Por eso muchas veces cuando se habla despectivamente de una minoría, eso es horrible, porque lo que es minoría pasa a ser mayoría, lo que era minoría y pasó a ser mayoría vuelve a ser minoría. Es la dinámica, es la dialéctica del proceso político electoral. Pero el respeto no merece ninguna dialéctica, el respeto debe ser eterno, debe ser permanente, continuo, y la democracia es mucho más que ir a votar. La democracia es un umbral ético sobre el cual debemos estar todos y que nos permita justamente una mejor convivencia. Y la obligación de convivir con el otro, si fuéramos inteligentes, podría significar también un círculo virtuoso, porque en la contradicción, en los puntos de vista encontrados, muchas veces lo que podemos resolverlo es con puntos de vista superadores de ambas visiones que son parciales y transitorias. Si esto también es complejo, será complejo, pero
contener al otro, y la reunión que hoy, para ir a un tema muy concreto, daba la impresión de que ambos candidatos se negaban a sí mismos, ¿no? Uno negaba al otro por distintas razones, pero hoy, cuando se sientan a conversar y pueden sacarse una foto, el ganador y el perdedor muestran que no existe tal negación, que se reconocen. Y como son dos expresiones muy voluminosas, es indudable que no puede haber vicios autoritarios, esas tentaciones autoritarias, que es cuando vos sacás un caudal electoral enorme y entonces crees que podés avasallar todo. No, ni siquiera cuando el caudal electoral, la cantidad de votos que te acompañan, es enorme, vos podés dejar de desconocer que hay otras franjas de la sociedad que merecen el máximo respeto. Y hoy me parece que la Argentina está dando muestras de una evolución político-cultural que ojalá perdure, porque no sea cosa que estemos o bien en la cubierta del Titanic, o bien en la superficie de un volcán, o en un lugar donde vamos a sufrir un terremoto, porque lo que se está incubando abajo también puede ser peligroso en tanto y en cuanto las injusticias y las situaciones económicas y sociales son llevadas a puntos límites, ¿no? Y entonces vos crees que está todo bien, la superestructura política se reúne, se dan la mano, nos saludamos cordialmente, pero por abajo hay un polvorín, porque justamente las condiciones de vida de muchos sectores de nuestro pueblo son muy, pero muy malas. Vamos a un pequeño cortecito y después vamos a la última etapa del programa. Bueno, ya nos quedan los últimos minutos antes de que venga la gente de Amaneceres Turismo, con Martín Gutiérrez. Y, bueno, quiero decirle que mañana vamos a hablar un poco. Daniel, mañana vas a venir, vamos a hablar con alguien de Bolivia para que nos diga qué es lo que ha pasado allí en Bolivia. Sí, vamos para que nos dé algún punto de vista. Nunca planteamos las cosas como que son absolutamente como nosotros las decimos o con quien hablamos. Sí, decimos, bueno, tratamos de aportar puntos de vista para que el oyente pueda llegar a conclusiones un poquito más profundas. Así que, ¿con quién vamos a hablar mañana? Con Elizabeth Peredo Beltrán, uh-huh. Intelectual boliviana, miembro de la Fundación Solón, escritora, y bueno, que tiene una mirada crítica también sobre el gobierno del MAS, de Evo Morales, con fundamentos obviamente muy creíbles y muy plausibles, así que bueno, la vamos a escuchar y nosotros, para que nuestros oyentes sepan, nosotros yo simpatizo mucho con el gobierno de Evo Morales, y creo que después de 500 años de los pueblos originarios estar marginados virtualmente de la dirección del Estado, es un hecho absolutamente apoteótico, pero también es cierto que a veces un exceso de perpetuarse, por ejemplo, o de no respetar la norma constitucional podríamos... Bueno, vamos a escuchar mañana a Elizabeth. Sí, hay mucho de mito y de relato con el gobierno de Evo Morales, como por ejemplo esta de la participación indígena en el gobierno. O sea, obviamente es el primer presidente, ni siquiera es el primero, de origen de pueblo originario. Claro. De Evo. No fue el primero. Y la participación de los indígenas en el gobierno de Bolivia viene de mucho antes. Bien. Parlamentario incluso. Bueno, nosotros también vamos a estar hablando, seguramente mañana vamos a tratar de hablar con el presidente de la Fundación Marambio, porque se cumplen mañana, 29 de octubre, 50 años de la primera expedición, en fin, de una expedición histórica, y bueno, vamos a hablar con la gente de la Fundación Marambio, porque en este programa tampoco nos olvidamos de nuestra Antártida, de nuestra querida Antártida Argentina, que es parte de un patrimonio sudamericano, y en todo caso, si ustedes quieren, de la humanidad, pero que sea de la humanidad, como decía en su momento Chico Buarque, cuando dijeron que la Amazonía era un patrimonio de la humanidad. Y entonces él dijo algo así,
Bueno, también podría ser un patrimonio de la humanidad de los dólares que están en el tesoro de los bancos. El oro que está en el tesoro de los bancos podría ser patrimonio de la humanidad. Las riquezas que acumulan las grandes potencias podrían ser patrimonio de la humanidad. Pero mientras ellos no hagan patrimonio de la humanidad el conjunto de los privilegios que tienen sobre los pueblos del tercer mundo, decía él que la Amazonia siguiera siendo de Brasil. Y lo mismo podríamos decir respecto de nuestra queridísima Antártida Argentina. Lógicamente que es un territorio virgen sobre el cual quieren ir las potencias. De hecho, hay un convenio, un tratado antártico, en el cual se incorporan potencias del hemisferio norte que nada tienen que ver con la Antártida, con el continente antártico, pero como tienen armas, se sientan en la mesa de negociación, y cuando alguien tiene armas, impone condiciones en esa mesa de negociación. Pero nosotros reivindicamos la Antártida para la Argentina, la Antártida para América del Sur, para América Latina, tierra lógicamente de paz, de defensa de la biodiversidad, de la no contaminación, y de un reservorio incalculable de agua dulce, que podría estar sufriendo un deterioro en tanto y en cuanto el calentamiento global empiece a deteriorar justamente los cascos del Polo Norte y del Polo Sur. Así que bueno, vamos a tener también una conversación. Bueno, no sé si tenés algún otro tema, lo que sí le podríamos decir a... Decime, Daniel, si tenés... No. Bueno, sigue... Seguro que sí, pero me voy a acordar después que termine. Sí, no, pero le podemos decir que las últimas informaciones que el dólar blue avanza a 77 pesos. Y el dólar contado con liqui, que es de las empresas, sube casi 3 pesos a 84. Quiere decir que estamos, vamos a ser claros, estamos frente a la posibilidad de una tremenda estampida en la medida en que no se logre controlar el precio del dólar. El mercado del dólar, como el Estado no participa frente a la demanda está cargada de miedos. Entonces vos, como tenés pesos y querés preservarte de la inflación, vas al dólar, vas a comprar dólares y el banco no te da. Entonces vas al dólar blue, al dólar negro. Y en el mercado negro lo que vas a tener entonces es que pagar 77 pesos. Si esto luego repercute en los precios, esto puede ser catastrófico. Esto puede ser catastrófico. De manera que vamos a seguir muy de cerca, sobre todo si a esto le sumamos que el dólar contado con liqui está a 84, frente a un dólar de algo más de 60 pesos. Realmente, en fin, espero que los equipos económicos, tanto de el presidente saliente, que está en ejercicio, que es Mauricio Macri, como del presidente entrante, que es Alberto Fernández, puedan coordinar algunas acciones para que esto no se constituya en un castigo tremendo sobre el bolsillo de los sectores aún más castigados de nuestra sociedad, que son los sectores como los jubilados, como los niños, como los sin trabajo, como los trabajadores precarios, los trabajadores en negro, como los trabajadores que no estando en negro tienen ingresos muy pequeños, y entonces esto puede constituir un durísimo golpe para el bolsillo de todos ellos. Por eso le tenemos que dar bola al dólar. Si la política respecto al dólar hubiera sido la correcta, hoy estábamos hablando de cualquier otra cosa menos de lo que podría estar ocurriendo con esto, que efectivamente golpea sobre la inflación, y la inflación golpea sobre la calidad de vida de todos los argentinos. Daniel, nos estamos despidiendo, vamos a dejar ahí, y lo vemos detrás del vidrio, a Martín Gutiérrez, que viene con Amaneceres Turismo, y nosotros nos estamos despidiendo hasta mañana a las 12 del mediodía, donde volveremos a hacer uno de nuestros habituales programas, La Brújula, muy cerquita de la elección, y tratando, sí, temas estratégicos, que va a ser el tema de la Antártida, el tema de Bolivia, los temas de coyuntura, y ya la semana que viene volveremos a
a una línea editorial más trascendente, porque habremos salido de un año que nos atosigó con elecciones domingo tras domingo en provincia tras provincia, y felizmente ayer no vamos al balotaje, de manera que el 24 de noviembre no tenemos que ir a votar nuevamente. Nuestro pueblo se ha visto liberado de este proceso electoral que durante este año virtualmente nos atormentó, porque nos llenó de enorme caudal de información, pero al mismo tiempo de confusión, porque es muy difícil procesar tanta información. Así que nos despedimos. Chau, hasta mañana. Daniel, hasta mañana. Hasta mañana, Mario. Chau, Beto, hasta mañana.